Así como estás, vamos a elevar una oración, Señor. Es para nosotros grato reunirnos con libertad delante de tu presencia para hacer votos a través de nuestras canciones, de nuestros cánticos, y decirte que deseamos vivir completamente para ti y queremos disponer nuestro corazón para obedecerte. Queremos disponer nuestra mente, nuestro entendimiento para escucharte, lo que sea que tú tengas que indicarnos e instruirnos, lo que tú demandas de nuestra vida, con compromiso, con amor, porque tú lo mereces, porque así con compromiso y con amor tú te entregaste por nosotros y te pertenecemos, Señor, te pertenecemos. Disponemos nuestro corazón delante de ti para escuchar tu palabra, que seamos terreno fértil para tu palabra y que no seamos terreno fructífero para otro tipo de semilla que no es del reino, sino solamente para ti, Señor, siempre dispuestos para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupa tu lugar. Gracias, iglesia. El día de hoy el tema se llama contracultura. ¿Puedes decir el término? Contracultura. Y bueno, resulta que a lo mejor es un término que podemos deducir, ¿verdad? Contracultura, pero quizá podríamos definir y sobre todo observar en la Biblia qué es contracultura. De manera general, podría decirse que contracultura es aquello que supone un desafío o revulsivo. Ese es el término de diccionario. Busqué revulsivo y dice, es aquello que produce un gran cambio, ¿no? Entonces, es todo aquello que suponga un desafío o un revulsivo o un gran cambio a la cultura dominante. Eso es contracultura, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a lo que acabo de leerte, tendríamos que primero definir qué es cultura. Tendríamos que empezar por ahí, porque contracultura pues es algo que va a venir a trabajar por cambiar lo que ya está puesto, la cultura que ya está puesta. Esa es contracultura. Pero ¿qué es cultura? Y el día de hoy nos vamos a ocupar en hacer este concepto. Vámonos a la palabra de Dios. Vamos a leer lo que es Génesis 11 y vamos a encontrar un relato que nos va a apoyar para ir conociendo los elementos de lo que es una cultura. En sí, cultura dice que es el conjunto de ideas, creencias, valores, costumbres, las formas de expresión que creamos los seres humanos cuando vivimos en sociedad. Son esas ideas que vamos cultivando, porque la palabra cultura en su original, cultum, en latín, significa cultivo. Entonces son esas ideas que vamos cultivando unos a otros a través de nuestra influencia social. Y entonces cultura vamos a encontrar en la educación que tenemos, por ejemplo, en casa. Pero también cultura vamos a encontrar cuando vamos a la escuela, cultura vamos a encontrar en nuestra comunidad, cultura vamos a encontrar en eventos sociales, cultura vamos a encontrar por todos lados. Vamos a conocer, de acuerdo a este relato, cuáles son estos elementos de lo que son ideas, creencias, valores, costumbres, formas de expresión humanas. Dice el relato, Génesis 11:1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Este relato viene años después de lo que es el diluvio.
en la época de Noé. Entonces quiero que me ayudes a ubicarte. Conocemos el relato de Noé, lo hemos leído, lo hemos escuchado y sabemos que el Señor de pronto vio que la humanidad se había corrompido a tal forma que subía delante de él toda la maldad y eligió o decidió destruir, ¿verdad? Toda carne. Entonces le dice a Noé que haga un arca en donde 8 personas se refugian y una serie de animales para preservar la vida, ¿verdad? Entonces, después de un tiempo, salen estas 8 personas y los animales, conocemos el relato, pero para estas alturas han pasado alrededor, un poco menos de 200 años. Entonces, estamos en Génesis 11, son todos los descendientes de los hijos de Noé que ya se han hecho muchos, ya es una familia gigante. Entonces, dice el versículo 1, regrésame al 1 por favor, dice el 1, tenía entonces toda la tierra, ¿verdad? Refiriéndose a todos los habitantes, ya vimos por qué toda la tierra, porque si bien era una familia gigantesca, aún todavía no eran suficientes para esparcirse en toda la tierra, así que era un grupo gigante de personas, y toda la tierra tenía, fíjate, vamos a encontrar aquí elementos de la cultura, tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, aquí encontramos 3 elementos de lo que es cultura. Número 1, una comunidad, que es el conjunto de personas que comparten intereses. Número 2, lengua. ¿Qué es la lengua? Son los sistemas que empleamos los seres humanos para comunicarnos por medio de signos orales y escritos. Entonces, cuando tú estás escuchando lo que ahorita te digo, las palabras tienen un significado en tu mente porque tenemos la misma lengua, ¿cierto? Y si yo te lo escribo, o ahorita que están proyectándote lo escrito, lo entiendes porque has estudiado y tú puedes diferenciar cada letra, cada palabra de lo que está ahí escrito y tiene un sentido en tu mente. A eso le vamos a llamar lengua. Y donde dice que tenían unas mismas palabras, nos referimos al lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es la capacidad propia del ser humano para expresar, fíjate bien, 2 cosas importantes, muy básicas en la comunicación, para expresar lo que piensas y para expresar lo que sientes. No solamente los hechos, ¿verdad? Cuando comunicamos, hola, mira, ay, ¿qué crees? Que estaba lloviendo, toda la avenida central estaba muy inundada. Te estoy expresando hechos, pero ya cuando hablamos de expresarte lo que pienso o mis opiniones o mis sentimientos, estamos hablando de algo más profundo. Ya entonces ocupamos lenguaje, ¿verdad? Entonces ya te digo, ay, no, vengo bien abrumado. Ya la palabra abrumado a lo mejor tiene un significado para mí y quizás algo diferente para ti. Y si de pronto coincidimos en ello, podríamos decir que usamos el mismo lenguaje. ¿Estoy comunicándome contigo? ¿Estoy ocupando la misma lengua y el mismo lenguaje? Espero que sí. Y de pronto este gran grupo de personas, esta comunidad gigantesca, tenían asombrosamente una comunicación efectiva, porque declara este primer versículo que todos podían entender perfectamente lo que querían decir, ¿verdad? Entonces alguien opinaba y el otro decía, wow, te entiendo. Alguien decía lo que sentía y la otra persona, oh, te comprendo, ¿verdad? Generaba empatía. Así que la comunicación efectiva es cuando un mensaje se comparte, se recibe y se comprende sin alterar su objetivo final. Básicamente dicen las personas que estudian la comunicación que la comunicación efectiva es cuando el emisor y el receptor pueden interpretar el mismo significado. Bueno, eso no se da ni en mi casa, ¿verdad? Cuando yo le digo a mis hijos, oye, levanta tu habitación, yo estoy pensando en una cosa y ellos ya me dicen, ya lo hice. Ay, para ellos significa otra completamente diferente. No sé si sucede en tu casa, pero bueno, en este grupo gigante de personas, la comunicación era efectiva. Versículo número 2. Dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Más elementos de la cultura. Vamos a encontrar que ellos tienen una historia en común. Dice que salieron de oriente.
es decir, venían juntos de algún lugar, ¿verdad? Y venían peregrinando, venían, quizás eran nómadas, ¿verdad? Se asentaban en un lugar, aprovechaban los recursos de ese lugar, después iban a otro lugar, aprovechaban esos recursos. Y todos esos acontecimientos que ellos iban experimentando juntos, todos esos hechos que iban experimentando juntos, ya estaba siendo una historia. Son hechos que pertenecen a nuestro pasado, porque los hemos experimentado juntos, y lo que seguimos experimentando en el presente para formar un futuro juntos. Eso es historia. También vemos aquí organización social. ¿Qué es la organización social? La unión de acciones para alcanzar objetivos. Eso es organización social. Y dice que ellos salieron de Oriente, hay una acción, salieron, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron. Entonces, el puro término establecerse, pues cuánto trabajo significa, ¿verdad? Realmente hay trabajo, hay experiencia en comunidad para asentarse. Y aquí encontramos también una parte más de lo que es cultura, asentamiento humano, ¿no? Cuando de pronto se establecen, dejan de ser nómadas, porque esta llanura seguramente tenían las condiciones necesarias para habitar. Entonces se establece una comunidad, o esta gran comunidad en este lugar, y es un proceso inicial para lo que llamamos colonización. Empezaron a hacer una pequeña aldea, y lo dice el versículo 3. Mira, dice que se dijeron unos a otros, acuérdate, su comunicación era efectiva. Así que en su comunicación efectiva se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y bueno, ahí encontramos ya que ellos están empezando a generar empleo, ¿no? ¿Qué es el empleo? O la creación de empleo. Son oportunidades para incrementar las cifras de población ocupada en un trabajo productivo. Entonces, bueno, si éramos 100 o éramos 200, los mismos que estábamos ya empezando a mover nuestras manos para producir. No había uno por allá tomando el sol y viendo pasar la vida. Realmente todos estaban produciendo. Empezaron a generar métodos de trabajo. Esto es parte de la cultura, métodos de trabajo. Es decir, generaron procedimientos y destrezas que en conjunto son indispensables para realizar una tarea o un trabajo. Ellos querían formar su aldea. Bueno, vamos a hacerla bien. En vez de usar piedras y mezcla, ¿qué te parece si empezamos a crear, a fabricar ladrillos? Los cocemos con fuego, eso ya es método, ya es un desarrollo de técnicas, que es la adquisición de habilidades que van a reducir el esfuerzo del trabajo por medio de la práctica y de la experiencia. Y a lo mejor el primer ladrillo que cosieron no estaba tan firme como los siguientes 100 o 1000. Así que bueno, ahí estaban ellos. Acuérdate, te estoy describiendo una cultura. Dice el versículo 4, y dijeron en su buena comunicación, ¿te acuerdas? Es una comunicación efectiva, en su lenguaje en común, en su lengua en común. Dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Más cultura. Vamos, edifiquemos una ciudad. Una ciudad ya no es una aldea, ya estamos hablando de urbanización. Es decir, hacer las instalaciones y operaciones necesarias en un terreno delimitado, que es esa llanura en Sinar, para dotarlo de infraestructura y de servicios. Entonces, de pronto se dieron cuenta que si vamos a habitar todos juntos, pues vamos a hacer bien nuestras casas. Mira, ¿qué te parece si empezamos a delimitar territorio? Y también vamos a dejar algunas calzadas para que también transite por ahí
pues nuestro transporte, escucha cuántos servicios ya empiezan ellos a generar, ¿verdad? Nuestro transporte, a lo mejor para cargar nuestro material o para que nosotros nos desplacemos. Seguramente necesitamos empezar a desarrollar la forma de traer riego para poder hacer siembras, para poder darle de beber a nuestros animales, nosotros mismos para hacer uso del agua, y también algún sistema de drenaje para que esa agua que ya está ocupada se pueda desalojar y no se quede entre nosotros. ¿Qué tal? Es la urbanización. También seguramente, porque dice edifiquemos una ciudad, ellos comenzaron a tener la capacidad y empezaron a emplear ese tipo de trabajos que ya no tenían que ver nada más con hacer ladrillos. Ellos tenían que realizar otro tipo de actividades económicas. Seguramente, bueno, aquí ya nos describe la construcción, pero seguramente ellos tenían que trabajar algo de comercio. Y si no comercio, bueno, piensa por ejemplo en nuestra propia cultura antigua, donde había un sistema de trueque, ¿verdad? Mira, yo tengo jitomate, tú que tienes frijol, vamos a intercambiarlo, o te traigo productos de la tierra por animales que estés criando, o algo parecido, ¿verdad? Entonces ya tuvieron que empezar a trabajar lo que es el comercio. Seguramente había gente que se estaba especializando en la salud, ya te mencionaba el transporte, o incluso la educación. Piénsalo, si dice que tienen lenguaje, o que ellos tenían lenguaje y tenían lengua, no solamente era la parte hablada, también era la parte escrita, y esa de alguna manera se tenía que comenzar a transmitir a las siguientes generaciones. Todo esto es en edifiquemos una ciudad. ¿Te das cuenta? Te estoy hablando de la palabra cultura, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con cultura. Y si ya estamos asentados, organizados, ya estamos haciendo actividades económicas, bueno, pues tendríamos que legislarnos. Debe haber determinado grupo de reglas que nos regulen nuestras conductas y nuestras actividades, determinadas leyes, qué se permite, qué no se permite, ¿verdad? Puede ser explícitas, puede ser implícitas en nuestra comunidad. ¿A poco no suena maravilloso esto? Lo que te estoy describiendo. Suena ideal, es magnífico. A la medida que yo iba leyendo esto y que iba estudiándolo, el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo, ¿sabes? Aquí en esta parte de las leyes, porque siempre se dan, ¿verdad? Piensa, por ejemplo, en una relación personal, tú y alguien más, ¿no? Tú y tu amigo, tú y a lo mejor tu esposo en casa, tú y tu hijo, tú y tu socio. No tienes que escribir reglas como tal, o sea, no hay un reglamento, ¿verdad? La forma que nos vamos a llevar es esta, pero sí las hay de manera implícita, ¿verdad? Sí hay ese tipo de te permito, no te permito, ¿verdad? Oye, no seas impuntual, a mí no me gusta, o sabes que avísame cualquier cosa que vayas a realizar y en la que yo esté involucrado, por favor. Ese tipo de lineamientos que a veces, no a veces, que siempre que hablamos de sociedad, pues vamos como interponiendo. Pero el Señor me hablaba acerca de las leyes y me decía, ¿sabes? Cuando las leyes no vienen de mi corazón, las leyes no siempre son justas. Y quizás aquí, de pronto, esto que suena tan ideal, comienza como a dar un giro. Mira, acompáñame, Eclesiastés capítulo 3, versículo 16, te lo van a proyectar. En la Nueva Traducción Viviente te voy a ir leyendo. De Génesis lo estamos leyendo en la Reina Valera. Las otras no las vamos a ir analizando, solo lo vamos a leer. Dice Eclesiastés, también noté que bajo el sol la maldad está presente en él. ¿En dónde está presente? Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Dice el 4.1, además, observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Cuando ya estamos hablando de cultura y obviamente este tipo de organizaciones, de pronto comienza a depositar en algunos la autoridad. Y de pronto empieza a haber grupos como más vulnerables, más rezagados,
a lo mejor por condiciones físicas, otro tipo de condiciones, y empieza a haber como determinado desbalance o injusticias dentro de esa reunión de personas. Y entonces, esto es lo que en Eclesiastés registra Salomón y dice: observé que pues cuando hay mucho poder, a veces ese tipo de poder, lo que logra en el ser humano es que se nuble la justicia y empieza a ser injusticia y empieza a haber grupos vulnerados. Lo más seguro es que en este grupo que te estoy planteando comenzaron a vivir también como parte de su cultura este tipo de errores. Regresamos a Génesis, seguimos leyendo. Estamos en el 4, ¿verdad? Y dice, regrésame, Génesis 11:4. Y dice, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad. Ahorita vemos lo de la torre. Mira, ayúdame a saltarnos un poquito. Dice, y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Dice, y hagámonos un hombre. ¿Lo ves ahí? Estamos viendo cultura. Se asentaron en una ciudad, o comenzaron a trabajar por una ciudad. Y hagámonos un nombre. Observa cómo todo esto es edifiquemos, hagamos. Yo te decía hace ratito, cultura son todos esos creencias, tradiciones, expresiones artísticas, todos esos elementos que el hombre hace, que los seres humanos hacemos cuando estamos en sociedad. Eso es cultura. Y observa los términos, es hagámonos un hombre. Y hagámonos un hombre, pues obviamente ya nos habla de otro elemento de cultura que es la pertenencia social. La incorporación al grupo para satisfacer las necesidades fundamentales. ¿Cuáles son las necesidades fundamentales? Pues de inicio las físicas, ¿verdad? Lo que es refugio, lo que es la alimentación, lo que es el estar bien físicamente. Inmediatamente lo que es la seguridad. No es lo mismo vivir tú y tu familia solitos aislados en un lugar a vivir en un conjunto, en donde hay más vecinos. Te da seguridad. Lo que es la afiliación, el saber que perteneces a alguien o a un grupo de personas. La necesidad de estima, de saber que eres reconocido, que además eres aceptado, de que eres parte de nosotros. Y finalmente lo que es la realización, que son todas estas oportunidades que da el grupo para que logres, para que haya logros, para que haya oportunidades de destacar. Todas esas se van a llamar necesidades fundamentales. ¿Quién te la da? Te la da el grupo. Pertenencia social. Tiene que ver con esto de hagámonos un hombre. Hagámonos un hombre también tiene que ver, te estoy hablando de elementos de la cultura. Otro elemento de la cultura es la identidad social. De pronto, el autoconcepto está ligado con la aprobación o desaprobación de mi grupo, ¿verdad? Si de pronto me califica o me descalifica mi grupo, es la calidad de autopercepción que voy a tener o de autoconcepto. Y dicho sea de paso, hoy en día hay un término muy interesante que es precisamente la autopercepción de género, que está revolucionando nuestra realidad. Y tú has leído, yo creo que tienes acceso a muchísima información a nivel mundial, y has leído de personas, no en este país, en otros países, en donde exigen derechos, ¿verdad? Que se les respeten derechos de la forma en que se autoperciben. Y has leído seguramente como yo de casos que nos asombran. De pronto un hombre de 54 años se autopercibe una niña de 10 y entonces le exige a la sociedad que lo trate como una niña de 10 años. ¿Y qué sigue? Pues que los gobiernos, los países, la cultura tiene que abrir oportunidades para que ese hombre de 50 y tantos años regrese al colegio, ¿verdad? Se siente entre los niños y pueda interactuar, porque así se autopercibe. Y así lo vamos escuchando y leyendo, ¿verdad? Una cantidad de casos que nos asombran, porque no es algo que hasta hace poco fuera un concepto conocido, pero es un concepto que se está empezando a dar. Y aquí, en esta historia que estás leyendo, ese hagámonos un hombre, tiene que ver con este tipo de ideas, tiene que ver con esto de, bueno, ¿y quiénes somos nosotros, verdad?
y vamos a asociarnos e identificarnos por quienes somos. Tiene que ver también con símbolos. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, ¿estás dormido o me respetas mucho? Ahora otra vez, cuando yo era pequeña, de pronto yo recuerdo que nos mostraban o nos enseñaban lo que es, por ejemplo, la bandera, lo que es el escudo, nos enseñaban los significados de los colores de la bandera, nos enseñaban el himno nacional, todo esto como símbolos patrios, ¿verdad? ¿Cuál era la intención? Hagámonos un nombre, ¿verdad? La intención es que la generación comience a identificarse como mexicano, que la generación comience a decir, bueno, mi nacionalidad es mexicana y me siento muy orgulloso y muy contento de la cultura, acuérdate, estamos hablando de cultura, de la cultura en la que estoy desarrollándome. Y hoy en día está habiendo una sobreposición de símbolos también. Hay una bandera muy conocida que todos hemos visto porque ya la tenemos hasta en el cereal, literalmente, ¿cierto? Una bandera de colores que ahí está y que tanto nos hemos informado o tanto leemos o tanto escuchamos o tanto incluso los comerciales continuamente, ¿verdad? Y las películas y la música y los medios de comunicación nos hablan, nos avisan de esta cultura que se está desarrollando en medio de las culturas que perfectamente la identificamos, que de pronto la miras y ya sabes de qué se trata. Símbolos, hagámonos un nombre. Muy bien, ahí mismo en el versículo 4, nos saltamos una pequeña idea, regresamos a ella. Dice, y edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Por supuesto, si estamos hablando de cultura, pues no podemos dejar de hablar también de la religión. La religión es el conjunto de creencias, normas de conducta y ceremonias propias de un grupo humano con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Y bien, esta divinidad puede ser un Dios, pueden ser dos, pueden ser muchos, puede ser yo, mi esencia del yo como Dios, o puede ser la energía Dios, o puede ser el concepto, y así nos lo llevamos, etcétera, etcétera, etcétera. Al punto de que tú sabes que cuando se trata de religión, cada quien nos hemos inventado nuestros propios dioses, ¿no? Dice un comentario rabínico acerca de esta idea, de edifiquémonos una torre. Dice así, rabínico me refiero obviamente a maestros judíos, ¿de acuerdo? Que hablan acerca de su propia narración. Dice, al construir la torre, habían 3 tipos de conceptos en esa gente. 3 tipos de conceptos. Concepto número 1, querían construir la torre como símbolo de paganismo. El paganismo precisamente es esa costumbre o esos hábitos de adorar muchos dioses, ¿verdad? De adorar, el árbol me parece un dios, lo adoro, el sol es un dios, lo adoro, la luna es un dios, lo adoro, de adorar todo lo que entiendo y lo que no entiendo. Entonces, comentan los rabinos, las intenciones de ese grupo se dividían al menos en 3. Número 1, porque querían hacer de esa torre un símbolo del paganismo. Sigue diciendo el comentario, el politeísmo atrajo a las personas, acuérdate, estamos hablando de las culturas nacientes. De hecho, de una manera común se entiende o se escucha que Babilonia o Mesopotamia, fue la cuna de la cultura o de las culturas. Y te estoy hablando de ese nacimiento, te estoy hablando de ese grupo de personas. Y entonces dicen los rabinos, el politeísmo atrajo a las personas porque profesaba la diversidad de ideas. Escucha el término, diversidad de ideas, dando al ser humano la posibilidad de creer en lo que él quisiera. Es decir, cada uno elige el ídolo cuya doctrina le agrade. ¿Y los demás qué hacemos? Toleramos, ¿verdad? ¿Tú a quién adoras? ¿A quién eres adepto? Pues yo soy adepto al dios sol. Perfecto, ¿qué crees? A mí me funciona más con el dios luna. Era
la forma en que esa gente, estoy hablando de hace muchos años, que esa gente vivía. Dice Romanos 1:18, si lo tienen ahí, se los van a transmitir, si no, yo te lo leo. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en obscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Y entonces encontramos que las culturas en general, tú estudialas, obsérvalas, y la mayoría de ellas tienen un panteón de dioses, un grupo de dioses, todos ellos hechos a la imagen del ser humano. Todos ellos irascibles como somos nosotros, temperamentales como lo somos nosotros, cambiantes y volubles como somos nosotros, ¿verdad? Y de pronto dice el pasaje que te acabo de leer en Romanos, dice el apóstol Pablo, se hicieron ideas necias acerca de Dios. ¿Por qué? Porque comenzamos a medir su personalidad a través de nuestras percepciones, a través de lo que yo creo que Dios pudiera ser. Eso es lo que le estaba sucediendo a esta cultura. Número 2, pensaban que así contendrían el castigo celestial para tener libertad de pecar como ellos quisieran. Y esto que te estoy leyendo, que es, acuérdate, es el comentario de un rabino acerca de nos haremos una torre que llegue la punta hasta la cúspide, ¿verdad? En su cúspide está el cielo. Y la segunda idea es que pensaban, este grupo de personas pensaban que contendrían el castigo celestial para tener libertad de pecar como ellos querían. Esta idea, si tú lo observas, es muy común en las culturas antiguas. Observa, por ejemplo, la nuestra, la cultura azteca. Y en la cultura azteca, por ejemplo, pues cada cierto periodo, porque también tenían sus calendarios y sus formas, llevaban sacrificios humanos, ¿verdad? Llegaban ahí. Que dicho sea de paso, la persona que se asignaba como sacrificio pues se sentía bien importante, ¿verdad? Así, ay, me eligieron los dioses, vamos, entreguémonos. Y se entregaban. Y ahí estaba, pero ¿cuál era la intención? Apaciguar a los dioses, ¿verdad? Tranquilízalos, tráeles un sacrificio. Igual y de repente en una de esas se sienten tan contentos que ni cuenta se dan que estamos en pleno pecado. Salmo 50, te lo voy a leer, dice, oh pueblo mío, está hablando Dios, Dios verdadero, nada de estos dioses inventados por los seres humanos. Dios verdadero habla y dice, oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos, y yo soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro en las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimentas de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. ¿Verdad?
Así que bueno, y creo yo que por demás, pero lo voy a decir por demás si acaso suena repetitivo, tenemos que considerar que el Señor ya nos ha dicho infinidad de veces que no podemos venir a hacer nuestros sacrificios de alabanza para después regresar a casa y seguir pecando. Es infructuoso. Número 3. ¿Verdad? Estoy comentando tres ideas que tienen los rabinos acerca de esta idea de edifiquémonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. La tercera idea, dicen los rabinos, esta gente pensaba que así iban a poder llegar al cielo a través de su torre y pelear contra la divinidad. ¡Wow! Yo voy a subir todas esas escaleras y voy a irle a reclamar a Dios. ¡Qué locura! Salmo 2 dice así: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. ¿Quién es su ungido? Nuestro Señor Jesucristo. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Ya me cansé que me estés dictando qué hacer y qué no hacer. Ya me cansé de que me hayas puesto un librito ahí con todo lo que tú esperas de mí. Ya. Mira, voy a subir la torre y voy a llegar hasta donde estás tú para avisarte, ¿verdad?, que ya me cansé de que me estés manipulando, como si tú fueras mi creador. Esa era la mentalidad de aquellos. Acuérdate, estamos hablando de los que iniciaron la cultura. Dice finalmente los rabinos, pero todos querían rebelarse contra el Creador. Así que sigue la narración. Regresamos a Génesis 11, a partir de el versículo 5 al 7. Te lo leo yo. Dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Cuál fue el tema que te dije que vamos a tratar hoy y mañana, primeramente Dios? Contracultura. Y la contracultura nació aquí. ¿Por qué? Confundamos tiene que ver con una ruptura, con una fractura a toda esa unidad tan bonita que te describí, ¿verdad? Sonaba súper. Pero el problema estaba en cuál era el objetivo de esa unidad. ¿Cuál era? ¿Sí lo lograste entender? Estar en contra de Dios. Vamos a unirnos para estar en contra de Dios. ¿Cómo? Vamos a hacernos famosos nosotros, tener un nombre, vamos a trascender, vamos a ser autónomos, diría el autor del Salmo 100, cuando le está reconociendo al Señor y le dice: Señor, no nos hicimos a nosotros mismos. Bueno, pues estos creían que sí. No, nosotros vamos a ser autónomos, independientes al Creador. Esa era su idea. ¿Y qué crees? De pronto el Creador dice: desciende y observa la ciudad y observa la torre y dice: pues estos están unidos. Y unidos es el término uno solo, como un solo hombre. El mismo término que más adelante en el Nuevo Testamento el Señor demanda de la iglesia, ¿verdad? Que seamos uno, que estemos en unidad. Bueno, pues lo había logrado en esta cultura, o en el inicio de la cultura, pero lo habían hecho para planes perversos, para la maldad del corazón del hombre. Así que llega el Señor y tiene que hacer esta confusión, dice ahí en el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, y confundamos es un quiebre, es una fractura, es una ruptura. Y entonces en nuestra cultura se empiezan a ver brechas. Podemos iniciar por las que en casa notamos, la brecha generacional. ¿La has notado? Sí, te platico de qué se trata. Los hijos no pueden hablar el mismo lenguaje que los padres y los abuelos.
damos una opinión de algo y lo entienden diferente. Y hasta incluso podemos llegar a discutirlo. ¿Por qué? Porque hay una brecha generacional. ¿Qué tal la brecha social? Que es la desigualdad en cuanto a las posibilidades. Lo que de pronto muchos pensadores, muchos politólogos, mucha gente pues busca soluciones, ¿verdad? Y propone ideas de cómo vamos a hacer que lo que es el bien, ¿verdad? Los bienes se puedan distribuir de manera equitativa en todo el pueblo. ¿Por qué? Porque hay una brecha social. ¿Qué tal la brecha cultural? Hace un momento te la mencionaba, que es la diferencia que dificulta la comprensión entre todos los individuos. Y te decía, aquí es donde entra la contracultura, porque cuando hablamos de contracultura, estamos hablando de esos movimientos de la gente que se considera minoría para poner en manifiesto su disconformidad en lo que ya está preestablecido y aceptado en la cultura dominante. Te voy a poner algunos ejemplos y con esto me vas a entender qué es contracultura, porque tú lo has visto, es parte de la historia. Contracultura, por ejemplo, en movimientos de grupos urbanos. ¿Qué tal, por ejemplo, quién fue aquí Pachuco? No, eso ya no está. Existencialistas, rebeldes sin causa, ahí debe de haber. ¿Quién fue Punky? Lo sé, es parte de su testimonio. Yo me casé con uno. Fue. Rocker, ¿alguien aquí fue rocker? Sí, allá, que vive el rock, dice. ¿Cholos? Ok. Movimiento hippie. Bueno, que no nos bañemos no significa que seamos de eso, ¿verdad? Movimiento grunge. ¿No? Muy bien. Movimientos sociales y culturales de protesta. Y tú lo has visto, los has visto desfilar y por ejemplo, mi cuñada que trabaja en Reforma, ¿todavía estás en Reforma? Pues no, a veces bloquean el tráfico, ¿verdad? Ni dejan llegar a tiempo los señores. Obreros, maestros, campesinos, empleados, estudiantes, feministas y demás grupos de movimientos sociales y culturales que manifiestan que están inconformes con la cultura en la que viven. ¿Pero qué crees? El Señor me hacía ver algo importante y me decía, luchan por un tiempo, pero después se integran como parte de la cultura, se vuelven una subcultura. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos vestido grunge, ¿verdad? Por el placer de vestirte así y no porque realmente seas empatizante con sus disconformidades? ¿Cuántos se han vestido, por ejemplo, como hippies, ¿verdad? O se inspiran en ese tipo de movimientos solo por simpatizar? Entonces se vuelve parte de una cultura. Se volvió subcultura, pero ya está integrada a la cultura. El día de mañana, Dios me dé la oportunidad, te voy a platicar que quienes realmente estamos llamados a ser contracultura somos tú y yo. Porque hubo uno, y con esto quiero cerrar, que fue contracultura, cuando descendió. Mira, regresa al versículo 5, regrésame al versículo 5. Génesis 11:5, de la misma historia. Dice, ¿y descendió quién? Y descendió Jehová. ¿A qué descendió? Para ver la ciudad y la torre. Acuérdate, cuando hablamos de ciudad estamos hablando de todos los elementos que ya te platiqué que se llaman cultura. Y cuando hablamos de torre, estamos hablando de esos esfuerzos humanos que hacemos por llegar a Dios y se llama religión. Entonces, descendió Jehová para conocer la cultura y la religión de los hijos de los hombres. Regálame Lucas 12, vámonos a Lucas 12, 51 al 53. Y está hablando Jehová. Jehová en cuerpo humano y se llama Jesús. ¿Sí? Ubícalo. Dice en Génesis 11, y descendió Jehová. Sucedió en ese momento, sí, sucedió en ese momento, pero también es una forma profética y mesiánica acerca de lo que habría de hacer. Descendió Jehová, pero ahora no descendió en espíritu, descendió ya con un cuerpo humano. Y en ese cuerpo humano se llama Jesús. Muy bien. Y dice, y habla Jesús, que es Jehová, ¿de acuerdo? Y habla y dice,
¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. Ay, hasta te despertaste, ¿verdad? ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante, las familias estarán divididas. 3 a mi favor, 2 en mi contra. 2 a favor, 3 en contra. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. ¿Cuál es la causa de división? ¿Pusiste atención? Él. Y el Señor me hablaba a mi corazón y me decía, cuando Jesús descendió, no vino a traer paz mundial, ¿verdad? Porque es tan soñada nuestra paz mundial. Todos, bueno, hasta las chicas de pasarela, ¿no? Cuando les preguntan, bueno, ¿y qué quieres? Paz mundial. Y todos, alguna vez le escribimos a los Reyes Magos, por favor, y trae la paz mundial. Todo el mundo quiere paz mundial, todo el mundo la menciona. Y hoy hay quien está trabajando por ella. Pero el Señor hablaba a mi corazón y me dijo, Jesús no vino por paz mundial, no fue su primer objetivo. El Señor vino a traer paz de los hombres para con Dios. Esa es la base de la paz. Si no tenemos paz con nuestro Dios, no hay paz. No hay paz. Aunque estemos en armonía. Y sabes, hermano, el Señor me hablaba a mi corazón y me decía, ¿cuántas personas llegan a mi casa, llegan hasta mi altar y me dicen, Señor, por favor, es que mira a mi esposo, es que mira a mi hijo, es que en mi casa hay desaveniencia, hay división, por favor, transfórmanos, ayúdanos. Pero el Señor me recordaba cuando le respondió a un hombre que le dijo, oye, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor dijo, ¿y quién les dijo que he venido a ser juez y partidor entre ustedes? Yo no soy un juez entre humanos. El primer y principal objetivo de Jesucristo soy yo. Soy yo otra vez, ¿verdad? ¿No? El primer objetivo de Jesucristo es paz de nosotros para con Dios. Ese es el objetivo. Porque si el Señor respondiera todo lo que pedimos, ¿verdad? Y suena sano, suena bien, pero ¿qué crees? A veces vivimos en nuestra comodidad sin Dios. A veces estamos ahí en nuestra casa, yo no me meto con nadie. Lo malo es que ni siquiera con Dios, ¿verdad? No me meto con nadie, significa que tampoco estoy buscando la presencia de Dios. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A sacudirnos, para que tengamos paz para con Dios. Quiero que termines leyendo conmigo el llamado de Dios para la humanidad. El Señor nos llama. Aquí está un pedazo de humanidad, ¿sí? A veces un muestreo de la humanidad, somos millones de millones de millones, pero aquí vemos un puñado, unas decenas. Bueno, escucha, este es el llamado. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Escucha el llamado. Salid de Babilonia. Huid de entre los caldeos. Redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron aguas. Escucha esto, esta es la sentencia. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Mientras alberguemos en nuestro corazón maldad, no hay paz. ¿Cuándo sí? Según lo que te acabo de leer, ¿cuándo sí? Si escucharas mis mandamientos y los pusieras por obra, entonces tu paz se va a multiplicar. Y no solo en ti, dice ahí, e incluso en tus hijos. ¿Lo crees? Te voy a invitar que te pongas de pie.
Ahí donde estás, quiero que por favor pienses en tu relación con Dios. Es que vengo al templo. No es hacer una torre de Babel. Es que yo sirvo a Dios. No es hacer una torre de Babel. Es que no sabes cuántas horas y horas me paso leyendo la Biblia. No la entiendo, pero la leo. No es hacer una torre de Babel. Es una relación con nuestro Salvador, porque nuestro Salvador nos acerca a Dios Padre. Es escuchar con atención sus mandamientos, porque sus mandamientos nos multiplican la paz. Es creer en lo que Él nos ha dicho, porque entonces vamos a recibir lo que Él nos haya prometido. Cierra tus ojos, habla con Él. Habla con Él. Señor, aquí está delante de ti tu iglesia, esos pocos, ese remanente que sabe escucharte y que sabe creerte. De millones de personas que viven confundidas en sus propios consejos. Habemos un pequeño grupo que hemos descubierto en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestra paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz que nos ha venido a reconciliar con el autor de nuestros días, con el creador de todas las cosas, y que nos ha venido a restaurar en nosotros la imagen de Dios. Señor, despierta nuestros oídos, que seamos tierra de cultivo, fértil, pero solo para tu palabra. Porque semillas de la cultura hay muchas, Señor, y ahorita hay semillas terriblemente malas y están disfrazadas. Y a veces las tragamos, y las creemos, y las cultivamos, y fructificamos para el mal. Ya no más, Señor. Ya no más. Desarraiga de nosotros toda esa maldad, toda esa impiedad, iniquidad e injusticia que hemos tragado en los medios de comunicación. Desarraiga, Señor, de nuestra mente y de nuestra fe y de nuestro corazón lo que la música, la televisión, los medios digitales, todo, Señor, lo que consultamos diario y a lo que le hemos creído, ha sembrado en nosotros. Somos tierra de cultivo, dice tu palabra, pero no somos fértiles para la cultura del hombre, sino para la tuya, Señor, para tu semilla, para tu verdad. Que así sea hecho en todos nosotros. Que todos los que invocamos tu nombre y profesamos conocerte y creerte y amarte, podamos recibir la palabra implantada en nuestro corazón y la podamos cultivar, que eche raíces profundas, y que crezca alto el reino de Dios dentro de nuestro corazón, y que ese reino nada ni nadie lo arrebate, ni aun la persecución ni la muerte. Que nada, Señor, que nada que nos rodea nos quite la verdad de tu palabra y la convicción que tu Espíritu Santo nos ha traído acerca de ti. Ven, Espíritu de Dios, convéncenos, háblanos otra vez acerca de tus mandamientos, porque quizá ni siquiera lo hemos puesto atención. Quizá ni siquiera nos hemos enterado de qué se trata tu reino. Quizás estamos tan llenos de nuestra propia cultura que no hemos dejado que tu Espíritu Santo cultive dentro de nosotros tu verdad. Ven, Espíritu Santo, transforma nuestra manera de pensar y enséñanos a los padres a transmitirle a los hijos tus verdades, como sucedió con esos hombres que tu palabra describe, que aunque fueron arrancados de sus familias, no fue arrancada tu palabra y el temor de Jehová de su corazón. Cumple tus propósitos en tu iglesia, Señor, todos tus planes, toda tu verdad, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador hermoso. Gracias, iglesia. Dios te bendiga.
Thank